El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar pues construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el Día Mundial del Trabajo Decente, que se va a conmemorar el próximo martes 7 de octubre. En un país como este, donde reina infortunadamente el trabajo informal y el desempleo, hablar de trabajo decente sí que es bien interesante desde las diferentes ópticas y sectores. Pues para profundizar sobre este tema me acompaña en estudio el profesor Max Correa. Él es el director de la Escuela de Formación Sindical de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Profesor Correa, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias a ustedes, buenas. Iniciemos, como se dice popularmente, por el principio. ¿Qué se entiende por trabajo decente? Bueno, el trabajo decente se entiende como el trabajo que cumpla con las expectativas del individuo, que llene sus expectativas no solo laborales, también de vida. Por eso el concepto de trabajo decente está ligado también a la vida digna, un trabajo que permita vivir dignamente. Eso sería una buena definición para trabajo decente. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo la ha asumido como una prioridad mundial. El problema que tenemos, el cuello de botella, está en que esa prioridad mundial sea convertible, sea tangible a nivel nacional. Por eso los gobiernos tienen la obligación de hacer realidad a nivel nacional eso que es una oferta y una prioridad global para la OIT. Profesor Max, si me lo permite, voy a leer la definición específica que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene precisamente sobre el trabajo decente. Ellos lo definen como el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos y crecimiento económico, que aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas. Hablemos un poco del trabajo decente para el sector que nos compete y el que usted representa, que es el de los trabajadores de la educación, el magisterio colombiano. Bueno, las expectativas laborales para los docentes van en esa dirección que lo define la OIT. No basta solo con tener un salario decente. Para nosotros también es garantías laborales. Esto significa garantías de carrera docente y profesión docente. Las garantías de carrera docente que no tenemos al momento, porque infelizmente lo que el gobierno ha instaurado como estatuto docente no es tal. Un estatuto docente debe garantizar la profesión docente. Lo que tenemos ahora en el 1278 es simplemente una función administrativa del docente. Y nosotros creemos que el profesional docente debe tener garantías para hacer política, para construir política educativa. En ese sentido, el estatuto por el que luchamos, el Estatuto Único Docente, sería una prioridad para el magisterio y para los trabajadores de la educación. Pero también es una prioridad que el salario digno. Esto tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno. Sí. Entonces, eso es para nosotros salario profesional y garantías de trabajo decente en la educación. Vamos a saludar a esta hora a Carmen Tangarife. Ella es la responsable de temática del mundo laboral y el trabajo decente de la Escuela Nacional Sindical. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Carmen Tangarife. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen frente a la situación del trabajo en nuestro país? ¿Cuáles son los sectores más vulnerables, más afectados frente a la violación misma de los derechos básicos del ejercicio de su trabajo? Omaira, buenas tardes. La Escuela Nacional Sindical considera que en estos momentos nos encontramos en un déficit de trabajo decente en el país. Y esto lo argumentamos en el hecho de que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de la región, al punto que nos encontramos con un coeficiente de concentración de la riqueza de 0,538, que ha permanecido invariable en los últimos 3 años. Fuera de eso tenemos una de las más altas tasas de informalidad laboral por acceso a la seguridad social, 63%.
Los trabajadores están desprotegidos, no tienen acceso a la salud, a la pensión, a los riesgos laborales, a las cesantías, a las cajas de compensación familiar. Nos encontramos con que en Colombia los jóvenes y las mujeres siguen siendo las poblaciones a las cuales más se les vulneran sus derechos. Los jóvenes tienen una tasa de desempleo de 16.1%, que es quizás la segunda más alta en la región. Con respecto a los sectores en donde más se vulneran los derechos de los trabajadores, nos hemos encontrado que estos están relacionados con los que tienen que ver con el servicio. Está el sector del comercio, hoteles y restaurantes, los servicios sociales comunales y personales, en donde se encuentra el servicio de salud, de educación, de peluquerías, servicios básicos. Ahí es donde la población se está concentrando. Y no quisiera pasar esto sin mencionar el sector rural. La ruralidad en estos momentos, o los trabajadores del campo, son los más vulnerados en sus derechos. No hay una estabilidad laboral, no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica familiar, están desprotegidos de la salud y fuera de eso son personas que no tienen la posibilidad o en muchas ocasiones no cuentan con la posibilidad de organizarse en organizaciones sindicales. Doctora Tangarife, ¿cuáles son esos males endémicos que vienen afectando el trabajo de los y las trabajadoras, valga la redundancia, del país, que impiden precisamente que el trabajo digno, decente, sea considerado en todas las empresas sin discriminación? Algunos males endémicos que podríamos identificar que están obstaculizando que en Colombia se generen condiciones de trabajo decente para los y las trabajadoras son la alta tasa de informalidad, la exclusión de los trabajadores del sistema de seguridad social integral, la tercerización laboral ilegal, que si bien antes se hacía a través de las cooperativas de trabajo asociado que fueron reguladas, se crearon nuevas figuras que están haciendo este tipo de intermediación. Es el caso de las sociedades por acciones simplificadas, el contrato sindical, etc. Estamos hablando de que en Colombia hay una precarización de la mano de obra. Otro aspecto fundamental es que en Colombia las remuneraciones no son justas. Tenemos salarios muy bajos para la población y nos hemos dado cuenta que la cobertura en la negociación colectiva es marginal, al punto que el total de ocupados en el país podríamos decir que solo el 4% está cobijado por un convenio colectivo de trabajo. Para eso necesitamos entonces que se genere un diálogo social fuerte, un diálogo social donde haya instituciones estatales fortalecidas, empresarios fortalecidos, pero sobre todo sindicatos fortalecidos. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que hace la Escuela Nacional Sindical, que hace un seguimiento acucioso precisamente en este tema para que el gobierno colombiano reconozca los convenios de la Organización Internacional del Trabajo para ejecutar, para cumplir específicamente con el trabajo digno y decente? Desde la Escuela Nacional Sindical consideramos que debemos partir por una política nacional de trabajo decente, que tenga en cuenta los diferentes sectores y territorios del país. Además, aparte de la política, hacer una medición de los principales indicadores que desde la Organización Internacional del Trabajo se definieron para considerar el trabajo decente. ¿Por qué? Porque si tenemos una medición, podríamos decir que esta es nuestra línea base y así podríamos hacerle seguimiento a los avances o retrocesos de la política pública. También consideramos que es muy importante que si bien el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, no puede sacar un módulo de trabajo decente, entonces ¿por qué el Ministerio, en conjunto con el DANE, armar un observatorio de trabajo decente en el cual podamos hacer medición de esto? Sea porque le agreguemos nuevas preguntas a la gran encuesta integrada de hogares al instrumento del DANE o porque efectivamente se haga una nueva encuesta nacional de trabajo decente que incorpore todas las dimensiones del trabajo decente y los diferentes indicadores. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora y volvemos en estudio con el profesor Max Correa. ¿Cuál es la mirada, el análisis que han hecho ustedes frente a este tema del trabajo decente en la Escuela de Formación de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación? ¿Cuáles son esas perspectivas, el diagnóstico y las posibilidades efectivamente que los trabajadores colombianos estén en ese camino de dignificar su actividad laboral? Infelizmente, cuando en Colombia se habla hoy de que estamos en una bonanza laboral, la realidad es que crece la informalidad en el trabajo y crece la tercerización. Más del doble, se cuenta más del doble, 150.000 para un solo periodo del año 2014, 152
1.000 acciones de trabajo informal frente a solo 57.000, por ejemplo, de creación de trabajo formal. Eso da una idea de que es inmensamente mayor el número de empleo informal que crece en Colombia. No podríamos hablar entonces de una bonanza laboral que apunte a la dignificación y que incremente a los empresarios mismos, porque un trabajo mal remunerado, sin condiciones de seguridad, etcétera, no puede ser beneficioso para satisfacer total las aspiraciones de los trabajadores. En el caso concreto de la docencia, innumerables acciones de presión. El último paro de mayo de este año, que hubo que hacerlo por fuerza, es una muestra de que no hay una voluntad expresa, explícita de los gobiernos para atender específicamente la satisfacción de los derechos fundamentales en el trabajo y particularmente en el mundo de la educación. En este momento apenas estamos aproximándonos a unos procesos de reglamentación en lo que tiene que ver con evaluación de docentes y luchando porque el gobierno cumpla con lo pactado a nivel de los porcentajes de aumento y de nivelación que pactamos en mayo. Luego, es una lucha permanente que no debilita pues la acción profesional misma de los docentes y los trabajadores del sector, porque tenemos que gastar energías tratando de que el gobierno nos dé garantías reales para la profesión, cuando esas energías deberían estar volcadas a brindar un servicio de calidad para todos los colombianos. Hacemos una primera pausa y regresamos en Contrastes. Ya está en circulación la edición 110 de la revista Educación y Cultura. Tema central: nuevas tecnologías, educación y sociedad. Reconociendo el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, la política, la pedagogía, la didáctica y la labor docente. Buscando caminos que empoderen a los maestros en el uso inteligente y profesional de las nuevas tecnologías. Suscríbase llamando al 245-3925. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Profesor Max Correa, esta Jornada Mundial del Trabajo Decente gira en 3 ejes fundamentales. Uno, en el rechazo, en ir en contra de la tercerización laboral, que es un mal, efectivamente, que sí que ha golpeado fuertemente al sector laboral de los y las trabajadores. Rechazar la reforma tributaria, que incrementó el IVA, y también va por la disminución del pago de salud de los pensionados, del 12 al 4%. Un panorama que es bastante desalentador, que año tras año viene afectando a los trabajadores su bolsillo en vez de ir mejorando las condiciones. Y también que el gobierno garantice el presupuesto suficiente para las garantías de salud, educación, servicios básicos y eso. El asunto aquí es que las cifras que da el DANE, por ejemplo, para agosto, la tasa de desempleo está situada en 9.1%. Pero uno se pone a mirar que se habla de 23 millones de gente ocupada en Colombia. Pero de esos 23 millones de gente ocupada, la gran mayoría, el 68%, es ocupación informal, sin garantías laborales, sin salarios, sin prestaciones, trabajo a destajo, con pagos a veces familiares, trabajan 3 o más personas o hasta 5 por el ingreso común que solo llega a veces a un salario mínimo. Una cosa que no tiene absolutamente ninguna presentación. Ese es el engaño de las cifras leídas, estadísticas leídas de manera pues así artificial. La realidad es que con un porcentaje del 68% de ocupación informal, es mucho lo que tiene Colombia por hacer todavía para garantizar un trabajo digno para los trabajadores. Frente al escenario de la sindicalización, del derecho a la sindicalización, que es finalmente la posibilidad que tienen los y las trabajadoras, que sus derechos sean garantizados por los empresarios, los dueños de los lugares donde estos desarrollan su actividad.
¿Cómo se ha aportado la posibilidad de fortalecer los mismos, de visibilizarlos, de crear estos sindicatos en las empresas? Porque el gobierno nacional ha dicho, abrimos las puertas para que se dé la Procuraduría, pero en la práctica ¿sí se ejecuta? La ¿Se informalización y la tercerización son enemigos de los derechos sindicales. En este momento estamos por debajo del 4% en tasa de sindicación o sindicalización en Colombia. Probablemente el sector, o seguramente el sector con más alta sindicalización es el de los trabajadores de la educación, por los niveles que tiene, porque es gente más orgánica y todo eso. Pero el resto, eso ha contribuido tal vez a elevar esa tasa general. Pero el resto de los trabajadores, la tasa de sindicalización está muy por debajo del 4%. Es decir, la garantía principal de los trabajadores, que debe garantizar, no solo garantizar, debe impulsarla el gobierno, debe propiciarla, que es la de la organización, la libertad, la organización sindical, que es un derecho fundamental y orgánico mundialmente. Eso no se da en Colombia. Justamente, lo del 7 de octubre es importante porque la dimensión mundial, no solo de la OIT, sino de la Confederación Sindical Internacional, que a partir del 2008, desde su creación, viene impulsando esta jornada, tiene la posibilidad de que los trabajadores en Colombia, particularmente agrupados en sus centrales, tengan la posibilidad de dar a la sociedad, a conocer a la sociedad, toda esta serie de irregularidades, de anormalidades que no garantizan trabajo decente en Colombia. Pero además de visibilizar, de denunciar en estas jornadas, ¿qué más se puede hacer? Porque es que viene la jornada y efectivamente se hace un trabajo de denuncia muy fuerte y contundente a nivel nacional e internacional de las difíciles condiciones en las que están muchos trabajadores de diferentes sectores en el país, pero no pasa nada porque pareciera que no hay voluntad política frente al tema de las recomendaciones de la OIT. Los gobiernos se hacen un poco sordos o le toman un poco del pelo y los trabajadores siguen ahí. Creo que lo principal de los trabajadores es hacer societal el problema, hacer que la sociedad toda asuma esto como una realidad y que no solo nos quedemos en el mundo de la movilización, que es importante, pero por supuesto, que también los foros, las reuniones con grupos de trabajadores, con grupos sociales, los movimientos sociales tienen un inmenso papel que jugar para el proceso de concientización. Pero además de las denuncias, está eso que es hacer que las necesidades del mundo de trabajo se vuelvan una necesidad de la sociedad. Y ahora en esta coyuntura que se habla de posconflicto, de preparar a la sociedad, también hay que hablar de paz laboral. La paz laboral es un componente fundamental, sin lo cual la paz no es tal. De manera que este es un momento para concientizarnos y entre todos, todas las entes de la sociedad, lo que llaman sociedad civil, tengan como una prioridad también en este proceso, no solo la firma de acuerdos de paz, de los acuerdos. El cese del conflicto. Del cese del conflicto. El conflicto real que hay que superar es de las dificultades y la inequidad en la sociedad. Y usted toca un tema bien interesante, es que se dice, según los expertos, que cerca de 20.000 personas desde las FARC y el ELN podrían estarse reinsertando. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Dónde se van a vincular? ¿En qué condiciones? Esa es una pregunta para hacerse en la mesa de diálogos y negociaciones en La Habana, Cuba, además de las que se vienen tratando. Vamos a saludar también a nuestra compañera Viviana Bello. Ella nos va a presentar la mirada y la perspectiva del trabajo decente, la mirada de género y por supuesto la otra que se ha visto bien apaleada en los últimos años, el trabajo de los jóvenes en nuestro país. Viviana, adelante. Omaira, muy buenas tardes. Como usted lo ha dicho, pues hablamos con Francisco Maltés, quien hace parte y es el director de investigaciones y proyectos de la Central Unitaria de Trabajadores, quien aseguró que el panorama laboral para los jóvenes en el país sigue siendo desalentador. Los jóvenes en el país representan cerca de 13 millones menores de 18 años y en este segmento de población se presenta una tasa de desempleo del doble que la tasa nacional. De estos 13 millones de jóvenes, cerca del 15% se encuentran en el desempleo y cerca de un 58%, es decir, casi 7 millones, trabajan en condiciones de informalidad laboral. Por eso la CUT llama al gobierno nacional a que concerte con el movimiento sindical un plan de trabajo decente y de empleo donde se permita la vinculación a los jóvenes y a las mujeres a través de lo que podemos llamar el primer empleo, donde no se requiera experiencia, donde no se requiera la libreta militar
para ingresar al mundo del trabajo. Omaira, a su vez hablamos con Adriana Alquichides, quien hace parte de la Alianza de Mujeres Libre de Violencia, quien nos aseguró pues, que en diferentes regiones del país el trato que siguen recibiendo las mujeres a la hora de conseguir trabajo es desigual. Mira, las mujeres en Colombia siguen teniendo discriminaciones en materia laboral respecto del salario y respecto a los cargos que ocupan. Las mujeres, pese a que estudian más, pues acceden más difícilmente a los cargos de dirección en las grandes empresas públicas y privadas, pero también si llegan a acceder a esos cargos, pues respecto de las relaciones laborales, de toda la carga laboral, pues siguen ganando mucho menos que los caballeros. Recuerden ustedes que pueden profundizar sobre esta información en nuestra página de internet www.fecode.edu.co. Omaira, regresamos con usted a estudio. Viviana, muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más En Contrastes. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1.000.000 de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso, 14 de noviembre. Consulte más información en www.fecode.edu.co. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Sobre las pretensiones de la Jornada Mundial del Trabajo Decente del próximo 7 de octubre, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Enrique Borda Villegas, esto dijo. Estaremos reflexionando primero en un gran foro sobre erradicación del trabajo infantil. Luego, un foro sobre el servicio público de empleo o el empleo como servicio público. Posteriormente, tendremos uno sobre formación para el trabajo que liderará el SENA. Luego estaremos hablando sobre el tema de la calidad del trabajo. Allí estará el tema de riesgos laborales, de los efectos salariales, de la tranquilidad y la felicidad en el trabajo, de lo que ahora denominan el salario emocional y otros temas que tienen que ver con la calidad del trabajo. Y por último, tendremos dos foros muy importantes. Uno sobre formalización laboral, donde vamos a hablar sobre tercerización, sobre precarización del trabajo, sobre todas estas formas que el Ministerio del Trabajo ha venido sancionando como ilegales en los temas de tercerización. Y por último, tendremos uno muy importante, que es el Foro de Protección a la Vejez. Allí está el ciclo de la vida de las personas relacionado con el concepto de trabajo decente. Y son 4 los objetivos transversales que ha marcado la Organización Internacional del Trabajo para la Jornada Mundial del Trabajo Decente del próximo 7 de octubre. Crear trabajo, garantizar los derechos de los y las trabajadoras, extender la protección social y promover el diálogo social. 4 ejes fundamentales que evidentemente fortalecen la organización sindical como el escenario propicio para garantizar los derechos de los y las trabajadoras. Y si hablamos sobre un tema que nos quedó un poco en punto antes del corte a comerciales, el tema del posacuerdo, donde la escuela va a jugar un papel fundamental y el maestro en condiciones óptimas, reales y efectivas, va a ser un protagonista de gran transformación. Eso sí, si el gobierno nacional le garantiza todas las condiciones a él como trabajador, pero sobre todo a la escuela, las garantías para optimizar lo que ésta debe ser o debe representar para las niñas y los jóvenes que ingresan al proceso educativo a las mismas. Digamos que hacia adentro, institucionalmente hablando de la escuela, además de las garantías laborales, de la garantía profesional, necesitamos un ambiente escolar digno también para los niños. Sí.
Eso significa currículum libres, la no privatización de la educación, la no marketización de los contenidos. Necesitamos una escuela autónoma que pueda asumir con solvencia este tipo de retos, que son retos generacionales de aquí para adelante. Eso no se resuelve en 1 o 2 años, pero hacia afuera es una enorme oportunidad para la docencia y los trabajadores del sector para ejercer liderazgo social. Y ese liderazgo social, además de las garantías que debe dar el gobierno, depende también de una situación actitudinal que debe tener individualmente el docente para asumir este nuevo espacio, este nuevo momentum de su profesión. Volcarse a la sociedad con esos liderazgos es favorecer el asentamiento, aclimatar la paz en Colombia, pero también hacia la sociedad toda, contando con que su organización se fortalezca. Sí. Garantías institucionales para que las organizaciones de los trabajadores, incluida la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en nuestro caso, tengan la posibilidad de hacer realidad sus objetivos misionales, que son luchar por la concreción de la paz en Colombia y por mejorar las condiciones democráticas en el país. ¿Es posible que todo eso se dé, que todas las expectativas y los anhelos que como en jornadas como esta, la Jornada Mundial del Trabajo Decente, se den en el marco de un modelo tan nefasto como el nuestro, el del neoliberalismo? Claro que no. No hay condiciones dignas para los estudiantes. Es que neoliberalismo lo asimilamos en educación a privatización, lo asimilamos a fomento del individualismo. Ese no es el modelo que nosotros anhelamos para nuestros hijos. Nuestra propuesta educativa es mucho más amplia. Una educación abierta, inclusiva o incluyente, humanista, no puede darse en los marcos estrechos de la privatización de la educación. Por eso este momento también es un momento mundial para luchar contra la mercantilización y la privatización del servicio educativo, y mejorar la calidad de la educación va mucho más allá de este formato. Es decir, nosotros contraponemos el fomento de estándares y competencias del individualismo, que es lo que se promueve con las becas, con los colegios en concesión y todo eso. Ese formato es antipopular y por eso nuestro formato es el otro, es de las condiciones de fomentar la garantía pública del servicio y la garantía profesional para los trabajadores del sector, que así nomás se podrá hablar de calidad de la educación. La otra calidad será calidad empresarial, pero no calidad para vida de los colombianos. Así que a los trabajadores, a los que ya estamos laborando y a quienes vienen en camino, lo que va a tocar es precisamente continuar en el proceso de movilización y denuncia, porque mientras se mantenga el neoliberalismo, poco o nada se puede hacer para restablecer. La lucha es ardua. De hecho, las luchas de los trabajadores del sector, de los maestros, de los docentes, han frenado este proceso de privatización. Que no nos ocurra lo de Chile. Chile está en unas circunstancias peores. No quisiéramos que nuestros jóvenes, nuestras niñas y niños tengan que vivir ese proceso, y que podamos, vía concertación, ojalá se mantenga por lo menos en este proceso de posconflicto, de posacuerdos, una garantía de que el diálogo social sea promovido no solo por los trabajadores, sino garantizado también principalmente por el gobierno. Pero que ese diálogo social no se quede solamente en palabras muy bonitas, que suele suceder una retórica muy elegante y de un nivel muy alto, sino que se ejecute, que efectivamente se vea en el beneficio, en el bolsillo, en las mejores condiciones para los trabajadores. Que la sociedad lo sienta. Que la sociedad lo sienta y que sea parte del diario vivir de aquí en adelante. Es un enorme reto para todos, sí, pero principalmente por las garantías que debe propiciar el gobierno en este periodo. Profesor Max Correa, mil gracias por acompañarnos a esta hora y por supuesto ampliarnos la información sobre esta jornada, para que no solo los medios, sino los mismos colombianos del común no se queden en eso, en una jornada más, sino en un momento de reflexión, pero también de acción, para dignificar las condiciones de los y las trabajadoras del país. Gracias a ustedes y éxitos a todas las trabajadoras y trabajadores en el Día de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Mil gracias por acompañarnos nuevamente. A ustedes los invitamos para que nos reencontremos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.